Llevan 3500 años buscando, gastaron millones, enviaron a los mejores arqueólogos del mundo, excavaron en el Sinaí, en el delta del Nilo, en las rutas del desierto que el texto bíblico describe con una precisión que sugiere conocimiento de primera mano, y encontraron exactamente cero huesos, cero campamentos, cero rastros de 2 o 3 millones de personas viviendo 40 años en un desierto del tamaño de Suiza. ¿Sabes qué hacen con eso las instituciones que construyeron su poder sobre esa historia? Lo mismo que llevan siglos haciendo con todo lo que no encaja. Guardan silencio, no responden, no refutan. Simplemente esperan que nadie haga la pregunta en voz alta. Hoy vamos a hacer esa pregunta. Con nombres, con fechas, con los documentos sobre la mesa. Y vamos a ver qué dijo Baruch Spinoza en 1670, que los arqueólogos tardaron 200 años en confirmar piedra por piedra. Escucha bien. Antes de llegar a las excavaciones, necesitas entender la escala del problema, porque el Éxodo no es cualquier historia. Es el evento fundacional del judaísmo, el marco de referencia del Antiguo Testamento y la base sobre la cual se construyó parte de la identidad del mundo occidental judeo-cristiano. Es la historia que se enseña en cada sinagoga, en cada catecismo, en cada clase de historia de las religiones. Moisés, el Mar Rojo, las 10 plagas, el desierto, 40 años errando. Y hay un número en el texto que cambia completamente lo que debería ser posible ignorar. Éxodo 12:37. El texto dice con la precisión de quien quiere ser tomado en serio. 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. 600,000 hombres a pie. Tómate un momento con ese número. 600,000 hombres adultos, sin mujeres, sin niños, sin ancianos. Si sumamos las familias completas siguiendo cualquier proporción demográfica razonable, estamos hablando de entre 2 y 3 millones de personas. Una migración que habría sido la más grande de la historia del mundo antiguo por un margen abismal. Hay algo que los apologistas prefieren no mencionar cuando citan esa cifra. En el año 1400 a.C., que es el período aproximado en que los especialistas ubican el éxodo bíblico, Egipto entero tenía una población de alrededor de 3 millones de habitantes. Eso significa que los israelitas que habrían escapado eran prácticamente la mitad de la población total del Oriente Próximo en ese momento. 1 de cada 2 personas en la región más densa de ese mundo conocido. Y esas 2 o 3 millones de personas vivieron en el Sinaí durante 40 años. 40 años. Hay algo que ningún libro de texto te menciona sobre ese silencio arqueológico. Y antes de llegar a las excavaciones del siglo XIX, necesitas conocerlo. Porque el Sinaí no es una zona inexplorada, es una de las regiones más excavadas de la Tierra. Y eso, precisamente eso, es lo que hace el silencio tan estruendoso. 3 arqueólogos buscaron el Éxodo en distintas épocas. Lo que encontraron el primero, lo que no encontró el segundo, y lo que dejó por escrito el tercero, son los 3 golpes que este tema no puede sobrevivir. La primera búsqueda sistemática llegó al Sinaí en 1838. Edward Robinson, un erudito bíblico norteamericano, realizó el primer intento serio de identificar sobre el terreno los sitios que el texto del Éxodo describe. Era un creyente, un hombre que llevaba su Biblia al campo y la usaba como mapa. Su método era tan simple como honesto. Tomar el texto bíblico y encontrar la correspondencia física con cada nombre de lugar, cada campamento, cada punto de referencia que Moisés describe durante los 40 años de travesía. Volvió con un mapa detallado de la geografía bíblica del Sinaí, con identificaciones de sitios, con un trabajo serio que todavía se estudia en arqueología bíblica, pero sin rastros del Éxodo.
Flinders Petrie llegó décadas después. Era otro nivel. Uno de los arqueólogos más grandes de la historia, el hombre que sistematizó la cerámica como herramienta de datación, que excavó en Egipto durante 30 años y que encontró exactamente el tipo de civilización que el texto bíblico describe. Faraones reales, ciudades reales, registros de trabajo esclavo con nombres de pueblos, con cifras de raciones de comida, con detalles administrativos que hacen que la burocracia egipcia del segundo milenio antes de Cristo resulte familiar hasta el punto de ser incómoda. Petrie encontró registros de trabajo esclavo en el delta del Nilo. Los papiros de Ramsés II documentan pueblos enteros trabajando para la corona, sirios, libios, nubios. Los archivos son meticulosos. Hay papiros que registran cuántas raciones de pan recibió cada grupo de trabajadores en cada semana de cada mes de cada año. Ahí está la primera micro recompensa de esta historia, y es la más perturbadora. Los registros egipcios de esclavitud son exhaustivos, no aproximados, no parciales, exhaustivos. El papiro Anastasi, el papiro Harris, los archivos de Ramsés II en Tel el Amarna están en museos públicos. Cualquiera puede consultarlos. Detallan etnias, números, raciones, fechas. La administración egipcia registró absolutamente todo. Si hubiera habido 600.000 israelitas trabajando como esclavos en el delta del Nilo, habría al menos una línea en algún papiro, un número en algún registro contable, un nombre en alguna lista de administrador. No hay ninguna línea. Recuerdo una tarde en la biblioteca palafoxiana. Debía ser invierno de 2008 o 2009. No lo tengo claro. Buscaba ediciones facsimilares de documentos del período ramésida para un trabajo que preparaba sobre arqueología bíblica. Uno de los primeros proyectos en que me tomé en serio la pregunta histórica detrás del Éxodo. El bibliotecario me había dejado un catálogo académico con reproducciones de papiros del Delta, la clase de material que solo circula entre especialistas y que nadie busca sin una razón concreta. Encontré la sección sobre los registros de trabajo esclavo. Era fascinante en su detalle. Leía cada línea buscando alguna variante de israelita o ibri o abiru, cualquier término que la filología bíblica podría reconocer. La burocracia egipcia registró sirios, registró libios, registró nubios, registró pueblos de Canaán como tributarios del faraón. Dejé el café enfriar sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. Esa sensación extraña de leer una lista detallada de todo lo que existió y no encontrar lo que debería estar ahí. No es la ausencia de algo que nunca existió. Es la presencia perfecta de un hueco donde algo debería estar. Y ese hueco, documentado con la meticulosidad de una administración que registraba las raciones de pan de sus esclavos semana por semana, resulta más elocuente que cualquier inscripción directa. El siglo XX trajo mejores herramientas y peores resultados para la historicidad del Éxodo. Eliezer Oren, arqueólogo de la Universidad Ben Gurion, realizó entre los años 70 y 80 uno de los trabajos de campo más sistemáticos que se han hecho en el Sinaí. Su objetivo era la Ruta de Horus, la ruta militar egipcia que recorre el norte del Sinaí desde el delta hasta Canaán. El mismo corredor que el libro del Éxodo implica cuando describe la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida. Lo que Oren encontró fue extraordinario y completamente opuesto a lo que el texto bíblico necesitaría. La infraestructura militar egipcia en esa ruta estaba perfectamente documentada. Fortalezas cada 15 kilómetros, pozos, guarniciones, puestos de avanzada. El ejército del faraón había construido una red logística completa a lo largo de toda la ruta, suficiente para controlar el movimiento de cualquier grupo que intentara cruzar el desierto norte del Sinaí. Hay 3 registros que los arqueólogos buscaron en esa ruta.
El primero es la infraestructura militar egipcia. El segundo es la evidencia de presencia israelita masiva. El tercero es lo más perturbador. Boren encontró el primero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. El segundo era cero. En más de 30.000 kilómetros cuadrados de desierto, excavados con tecnología moderna, con análisis de superficie, con métodos que detectarían cualquier artefacto de la Edad del Bronce, la evidencia de un éxodo masivo de 2 a 3 millones de personas durante 40 años era exactamente cero. Aquí es donde tengo que decirte algo que cambia el análisis desde dentro. Existe una posición académica seria, la más honesta de las defensas de la historicidad, representada por James K. Hofmeyr en su obra Israel in Egypt, publicada por Oxford University Press en 1997. Hofmeyr señala algo que técnicamente es correcto. Los grupos nómadas no siempre dejan rastros arqueológicos permanentes. Las comunidades itinerantes del desierto usaban materiales orgánicos que el tiempo destruye. No construían ciudades, no levantaban monumentos. El argumento tiene lógica. Hasta que introduces el número, 2 millones de personas no son un grupo nómada. Son el equivalente de la población completa de una ciudad moderna mediana viviendo en el desierto durante 40 años. Esas personas habrían cocinado, habrían enterrado a sus muertos, habrían usado cerámica, habrían dejado estratos de ceniza, de huesos animales, de fragmentos de material. La arqueología es perfectamente capaz de detectar la presencia de grupos de varios miles de personas en el desierto durante períodos mucho más breves. El registro de campamentos nómadas de la Edad del Bronce existe en abundancia en otras regiones. Lo que voy a decirte ahora destruye uno de los pilares de la narrativa religiosa más antigua del mundo. Y lo hace no con especulación, sino con la lógica más simple. Cuanto más excavaron, menos encontraron. Y eso, precisamente eso, es la evidencia. Hay algo que encontraron los arqueólogos del siglo XX que hace el silencio sobre el éxodo todavía más estruendoso. Algo que no buscaban. Algo que cambia todo lo que hemos estado discutiendo. Donald Redford, en su obra Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times, publicada por Princeton University Press en 1992, documentó algo que la arqueología bíblica lleva décadas intentando procesar sin conseguirlo del todo. Egipto es la civilización más documentada del mundo antiguo. No es una hipérbole, es un hecho de archivo. Papiros, estelas, inscripciones, registros contables de absolutamente todo. Cosechas, inundaciones del Nilo, guerras, epidemias, movimientos de población, tributos de pueblos sometidos. Si algo ocurrió en el Oriente Próximo durante el segundo milenio antes de Cristo y Egipto tuvo alguna relación con ello, hay un documento que lo menciona. Hay un texto que los apologistas del Éxodo mencionan con frecuencia, el Papiro Ipuwer. Describe calamidades que recuerdan a las plagas bíblicas. El Nilo se torna rojo, las cosechas fallan, el orden social colapsa. Parece la evidencia que la historia bíblica necesitaría. Hay algo que esos mismos apologistas no mencionan. Los especialistas datan el Papiro Ipuwer en aproximadamente 1850 a.C., 500 años antes del éxodo bíblico, y describe una crisis interna egipcia, no un éxodo masivo de esclavos. La correlación es superficial. El contenido, cuando se lee con cuidado, no corresponde. Pero hay otro documento que funciona exactamente al revés, y ese es el que importa. Los textos de execración del siglo XIX a.C. nombran ciudades y pueblos enemigos de Egipto: Canaán, Nubia, Libia. Hay una lista larga. Israel no aparece en esa lista, tampoco en ningún documento egipcio posterior durante siglos.
Ninguna referencia a israelitas esclavizados. Ninguna mención de la plaga que habría diezmado a la nación. Ningún registro de la pérdida del ejército en el Mar Rojo. La primera mención de Israel en un texto egipcio aparece en la estela de Merneptah, fechada en 1208 a.C. Es un dato demoledor para la cronología bíblica. La estela de Merneptah no menciona a Israel en Egipto, no los menciona en el Sinaí, los menciona en Canaán. Ya están allí. Ya son un pueblo establecido en la tierra que el relato bíblico describe como el destino final del Éxodo. La primera vez que Egipto nombra a Israel, Israel ya está en Canaán. Nunca en Egipto, nunca en el Sinaí. William Dever, en What Did the Biblical Writers Know and When Did They Know It?, publicado por Eerdmans en 2001, lo formuló con la contundencia que solo se permite quien lleva décadas en el campo. La evidencia arqueológica no apoya el éxodo tal como lo describe la Biblia. Punta. No como hipótesis. No como opinión minoritaria, como el consenso que los propios equipos israelíes de excavación, sin ningún interés en debilitar la narrativa fundacional de su pueblo, han ido construyendo durante 50 años de trabajo en el Sinaí. Lo que estoy por decirte ahora sobre Spinoza no lo discuten en los seminarios de teología. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué. Baruch Spinoza publicó el Tractatus Theologico Politicus en 1670, sin nombre de autor, sin ciudad de publicación, con un editor ficticio, no por modestia académica, por supervivencia. El último hombre que había firmado con su nombre este tipo de argumentos sobre la autoría de los textos bíblicos había aparecido muerto en un canal de Ámsterdam. El Tractatus no es un libro de arqueología, es un libro de método, un manual para leer los textos bíblicos como se lee cualquier otro documento histórico, preguntando quién lo escribió, cuándo, con qué propósito y qué contexto histórico explica su contenido. En el capítulo 7 y en el capítulo 8, Spinoza formula algo que en 1670 era una proposición escandalosa y que hoy es el consenso de la filología bíblica. El Pentateuco no fue escrito por Moisés, fue compilado siglos después de los eventos que describe. Los argumentos que Spinoza usa son internos al texto, sin ninguna excavación arqueológica, sin ningún papiro egipcio, sin ninguna tecnología de datación moderna. Uno de los más evidentes, el Deuteronomio, describe la muerte de Moisés. Alguien que escribiera sobre su propia muerte en tiempo pasado con detalles como «Y nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés», estaba escribiendo desde una distancia histórica considerable, no desde la inmediatez del acontecimiento. El texto dice, en el capítulo 34 de Deuteronomio, que nadie sabe dónde está la tumba de Moisés hasta hoy. Ese «hasta hoy» solo tiene sentido si el autor escribe desde mucho después del evento, cuando ya han pasado suficientes generaciones para que la ubicación se haya perdido. Esto no es una interpretación heterodoxa, es exégesis básica. Y Spinoza la hizo 200 años antes de que los arqueólogos llegaran al Sinaí con sus picos y sus tamices. Esto que dijo Spinoza le costó la triple excomunión de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656, a los 23 años. La maldición más severa que los registros conocen de ese período. Un texto que describe a alguien que enseñaba abominaciones monstruosas y que cometía actos horrendos sin especificar cuáles, porque la especificación habría sido más peligrosa que el silencio. Ahora la arqueología está confirmando lo que Spinoza leyó en el propio texto 350 años después. La conclusión que Spinoza extrae en el Tractatus es esta. El Éxodo es una narrativa de identidad nacional, no un registro histórico. Fue escrita para cohesionar al pueblo judío durante el exilio babilónico del siglo VI a.C., no como mentira deliberada,
sino como el proceso que Redford documenta. Una comunidad que necesita una historia de origen que dé sentido a su existencia presente, crea, adapta y preserva la narrativa que mejor cumple esa función. En un congreso de filosofía e historia en Guadalajara, creo que en 2015, presenté una ponencia sobre el método bíblico de Spinoza. En el pasillo, durante el descanso, un colega que investiga en el INAH se me acercó. Un hombre que lleva 30 años haciendo trabajo de campo en el Sinaí y en el desierto del Negev. No lo recuerdo como alguien dramático, era exactamente lo contrario. Hablaba del Sinaí con el tono con que un agrónomo habla del campo, factual, sin énfasis. Me dijo algo que me quedó grabado por la indiferencia con que lo dijo. Ernesto, llevamos 30 años excavando en el Sinaí. Si hubiera pasado, habríamos encontrado algo. Una taza rota, un hueso de animal, algo. No hay nada. Lo dijo como quien describe el clima, sin dramatismo, sin la indignación que yo esperaba, o quizás sin la satisfacción que esperaba en alguien que refuta un mito. Solo con la tranquilidad de quien constata un hecho tan establecido en su campo que ya no requiere énfasis. Esa indiferencia académica ante la demolición de un dogma de 3000 años fue lo que me heló, no la afirmación en sí, la manera en que la hizo, como si fuera una observación menor, como si en su mundo, el mundo de los que pasan 30 años en el desierto, esto fuera hace tiempo una cuestión cerrada. ¿Qué fue entonces el Éxodo si no ocurrió como lo describe la Biblia? Esta es la pregunta que los arqueólogos han tenido que responder desde que los datos dejaron de ser ambiguos. Y la respuesta es arqueológicamente sólida, aunque culturalmente incómoda para mucha gente. Los israelitas son, según la evidencia arqueológica disponible, originalmente cananeos. No vinieron de Egipto, no cruzaron el Mar Rojo, no vagaron 40 años en el Sinaí. Los datos demográficos del registro arqueológico muestran algo muy diferente. Hacia el año 1200 a.C. hay un aumento súbito y documentado de aldeas en las tierras altas de Canaán, nuevas comunidades, nuevas formas de organización social, un pueblo que se consolida en una región que ya habitaba, no uno que llega de fuera después de una larga travesía. Donald Redford propone la teoría que más credenciales académicas ha acumulado para explicar de dónde viene la memoria del Éxodo. Los Hyksos fueron un pueblo semita que gobernó el delta del Nilo durante aproximadamente 100 años, entre 1650 y 1550 a.C. Eran pastores y mercaderes del área de Canaán, que se establecieron en el delta egipcio y llegaron a controlar políticamente el norte del país. En el año 1550, el faraón Amosis I los expulsó de Egipto. Fueron devueltos a Canaán, de donde habían venido. La expulsión de los Hyksos tiene la estructura narrativa del Éxodo, un pueblo semita en Egipto, un conflicto con el poder faraónico, un retorno a Canaán. Es la forma que el recuerdo colectivo podría haber tomado al transmitirse de generación en generación, transformándose con cada siglo hasta convertirse en la narrativa que los escribas del exilio babilónico pusieron por escrito en el siglo VI a.C. Lo que voy a decirte ahora no lo pude enseñar de la misma manera durante años. Cuando empecé a dar clases de hermenéutica en la BUAP, a principios de los 2000, preparaba el módulo sobre el Pentateuco como cualquier otro catedrático de filosofía, con rigor metodológico, pero dentro de los límites que el contexto académico de entonces permitía sin fricción. Un día, preparando una clase concreta sobre el Éxodo, encontré por primera vez los datos arqueológicos del Sinaí de forma sistemática, no como mención aislada, como el resultado acumulado de décadas de excavaciones. No fue una crisis dramática.
No hubo ningún momento de epifanía nocturna ni de angustia existencial como las que uno imagina cuando piensa en ciertas transformaciones intelectuales. Fue más lento que eso, más tranquilo y más perturbador al mismo tiempo. Como cuando sabes que algo ya no puede ser lo que era, pero todavía no sabes exactamente en qué se va a convertir. Durante días no pude enseñar el Éxodo de la misma manera, no el texto. El texto seguía ahí. El problema era que el marco que yo usaba para presentarlo había cambiado sin que yo lo hubiera decidido conscientemente. Era como si los datos hubieran empezado a hablar solos y yo tuviera que escucharlos, aunque no los hubiera buscado. Recuerdo un martes, en el aula de hermenéutica de la Facultad de Filosofía. Los alumnos esperaban. Yo tenía los apuntes sobre el atril y me quedé un momento mirando el pizarrón antes de empezar, con esa pausa breve que puede parecer solo un profesor que recoge sus pensamientos, pero que en ese momento era otra cosa. Seguí la clase. Eso fue lo más difícil, no la duda. La decisión de seguir adelante mientras la duda todavía estaba en proceso de convertirse en algo que pudiera articular. La pregunta spinoziana no es si el éxodo ocurrió o no ocurrió. Spinoza no era un predicador de narrativas alternativas, era un analista del poder y del texto. La pregunta spinoziana es más profunda y más incómoda. En el capítulo 7 del Tractatus, Spinoza escribe que para entender un texto hay que entender las condiciones en que fue producido, quién lo escribió, en qué época, para qué audiencia, con qué propósito, no como ejercicio de escepticismo, sino como honestidad intelectual básica ante cualquier documento histórico. Aplica ese método al Éxodo. ¿Quién lo escribió? No Moisés. La filología del texto lo establece con claridad y Spinoza lo argumenta sin necesitar excavaciones. El Pentateuco fue compilado en su forma actual en el siglo VI a.C., durante o después del exilio babilónico. ¿Para qué audiencia? Para un pueblo que había perdido su tierra, su templo y su cohesión política. Un pueblo que necesitaba con urgencia una narrativa de identidad que explicara quiénes eran, de dónde venían y por qué tenían derecho a existir como pueblo. ¿Con qué propósito? No el engaño. La cohesión. El mismo propósito que la historia de cualquier nación cumple. Dar sentido al presente a través de la narración del pasado. Hay algo que Spinoza señala que resulta especialmente relevante ahora que los datos arqueológicos están sobre la mesa. Un texto que cumple una función de cohesión identitaria no es necesariamente un texto falso. Es un texto de naturaleza diferente al registro histórico. Tiene verdades, solo que son verdades de otro orden, verdades sobre la experiencia de ser un pueblo perseguido, sobre la aspiración a la libertad, sobre la dignidad de quien fue esclavo y busca un horizonte diferente. Esas verdades no requieren que el éxodo haya ocurrido como el texto lo describe para ser verdades. Requieren que la experiencia que el texto articula sea real. Y la experiencia de los hicsos expulsados, de los pueblos cananeos bajo dominio egipcio, de las comunidades del segundo milenio antes de Cristo que vivieron las tensiones entre el poder faraónico y su propia identidad. Esa experiencia fue perfectamente real. Pero hay una diferencia que la Iglesia y las instituciones religiosas que se apoyan en la literalidad del texto no pueden admitir sin consecuencias. Si el Éxodo es una narrativa de identidad, no un registro histórico, el lector tiene el derecho de preguntarse qué más en el Antiguo Testamento es narrativa de identidad antes que registro histórico. Y esa pregunta, multiplicada por siglos de fieles que nunca la hicieron porque nadie les dijo que podían hacerla, es la amenaza más grande que cualquier institución basada en la literalidad puede enfrentar. Spinoza publicó esa pregunta en 1670.
Lo excomulgaron antes de publicarla, cuando empezó a formularla en conversaciones privadas. La arqueología tardó 200 años más en llegar a los mismos datos desde otro ángulo. Desde las excavaciones del desierto, desde los papiros de los museos, desde los estratos de cerámica y desde la ausencia de huesos que no están donde deberían estar si la historia fuera como nos la contaron. 3.500 años de excavaciones, millones de dólares, los mejores equipos de arqueología que el mundo ha producido. Y el resultado es cero. No porque no buscaron suficiente, no porque la tecnología era insuficiente, sino porque 2 a 3 millones de personas no pasan 40 años en un desierto sin dejar rastro. El silencio del Sinaí es la respuesta más elocuente que cualquier arqueólogo podría haber encontrado. Y las instituciones que construyeron su poder sobre esa historia llevan décadas sabiendo que el silencio está ahí, documentado, publicado, verificable en museos públicos de 3 continentes. Lo que el silencio significa, tú ya puedes decidirlo. Haz con esto lo que quieras. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.